¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer todo el capítulo 4, que dice, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la clase pasada, yo creo que recibimos uno de los mensajes que más le pueden herir en las emociones al ser humano, que es, recuerdan, ¿verdad? Todos que estudiamos lo que es el poder de la lengua, a través de lo que Santiago nos enseña en su carta. El poder de la lengua, hermanos, creo que lo explicamos bastante bien. Dedicamos toda la clase a desarrollar y explicar realmente el verdadero poder que nosotros como personas tenemos en nuestras palabras, ¿verdad? Desmentimos una doctrina que se predica mucho, ¿verdad? Esta de la declara, decreta, porque hay poder en tu lengua, y ya vimos que no es nada ni siquiera similar a lo que la Biblia se refiere. Hoy Santiago continúa dándonos consejos. Hermanos, me gusta repetir y hacer siempre hincapié en que Santiago se refiere a una iglesia, le está hablando a una iglesia que ya son nacidos de nuevo, una iglesia donde ya se congregaba, donde ya habían creído en Jesucristo, pero a pesar de ser hijos de Dios, tenían todas estas problemáticas. Aquí Santiago, claro que está hablando de lo delicado que es el cuidado de la salvación. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos eso en esta clase, verdad? Cuando estudiamos si la salvación se perdía o no, llegamos a la conclusión de que no nos importaba. Si la Biblia no lo revelaba, realmente no tiene importancia. Lo que sí es importante es cuidar tu salvación. Porque se te pierde, no sabemos. Porque Dios te la quita, no sabemos. Ni nos interesa. La cuidamos porque obedecemos a Dios, punto. Y esto es lo que Santiago enseña también a toda esta clase de personas que sí habían creído en Cristo, que habían formado, ya eran parte de la iglesia, ya eran miembros del cuerpo de Cristo. Muchos tenían dones, muchos tenían liderazgo, muchos estaban muy preparados en doctrina, pero la problemática en la iglesia seguía. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y los seres humanos somos problemáticos. Y los seres humanos vivimos a veces, aún siendo hijos de Dios, caemos en rebeldía, caemos en pecado, caemos en errores, fallamos a Dios, fallamos a nuestros hermanos. Y entonces, hermanos, por eso es que Santiago escribe esta carta.
esta carta, yo no sé si están de acuerdo conmigo, espero que sí, ha sido realmente un ataque muy duro a nuestra mente y nuestro corazón humano, ¿verdad? Que ha llegado Dios, porque sí, Santiago escribió la carta, pero recuerden que la Biblia es inspirada, ¿verdad? Entonces Santiago escribió inspirado por el Espíritu Santo, que es lo mismo que Dios mismo le estuviera dictando al oído lo que quería que Él nos dijera. Entonces Dios mismo nos ha dicho: ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, controla tu lengua, ten cuidado con aquello, no ofendas a tu hermano, sé más humilde, no seas solamente un oidor, sino que un hacedor, y todos los consejos que hemos visto en los capítulos anteriores. Y hoy Santiago inicia hablando de algo muy complicado, de un gran problema, ¿verdad? Que tenemos todavía la iglesia, de una lucha interna que hay dentro de los seres humanos, aún siendo ya cristianos. Y el primer consejo que Santiago nos da es: cuidado con tus pasiones. Cuidado con tus pasiones. Santiago comienza esta carta haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta que él mismo va a responder, y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Imagínense, hermano, cómo estaba la situación entre los hermanos, entre los hijos de Dios, que Santiago les dice que están en guerra, básicamente. ¿De dónde vienen estas guerras? ¿Y de dónde vienen todos estos pleitos entre ustedes? Dice Santiago: hijos de Dios, han creído en Jesucristo, han creído en el evangelio de paz, de amor y de perdón, de restauración, pero están hechos una guerra entre ustedes. Y él mismo responde y les dice: ¿de dónde? De vuestras pasiones, de sus propias pasiones. De ahí vienen los conflictos. Y después enlista Santiago varias acciones que él reprueba en la vida de los creyentes a los que les está escribiendo. Él les dice, por ejemplo: ustedes son hijos de Dios, ustedes son creyentes, pero codician, pero tienen envidia, pero combaten, pero luchan entre ustedes. Y usa un verbo muy delicado, hermanos, que vamos a explicar, que es el verbo matan. ¿Leyeron ahí? Donde dice matan. Matan, ¿a qué se refiere? ¿Que se estaban ahí agarrando a cuchillazos o a balazos? Claro que no. Pero Jesucristo ya le había enseñado a Santiago que odiar a una persona era lo mismo que asesinarla. Era lo mismo que cometer un asesinato, era lo mismo que cometer un homicidio. Entonces se estaban matando entre ellos en sus mentes y en sus corazones. Y para Dios es igual de gravísimo odiar a alguien que quitarle la vida físicamente. Es exactamente lo mismo, y Santiago sabía que esta problemática existía en la iglesia. Entonces, acciones que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, la situación realmente era grave. Si nos ponemos a analizar, la situación era grave. Había tanta inmadurez en la iglesia que por todo se peleaban, por todo discutían. La clase pasada vimos un problema que aún hoy existe en la iglesia. Todos querían ser líderes, hermano. Todos querían tener nombramientos. Todos querían ser mejor que el otro, superior al otro. Muchos habían creído en Cristo, pero aquí está el problema de no darle la importancia de vida a la doctrina cristiana. Sí, la fe es la salvación, perdón, es por fe, es por gracia. La salvación es gratuita por creer en Cristo. Tú puedes haber nacido de nuevo sin jamás haber tocado una Biblia en tu vida, pero de ahí en adelante viene la responsabilidad de formarte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, por más salvo que seas, vas a mantenerte la del chongo con tus hermanos, con tu familia, con quien sea. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da madurez cristiana. Y realmente, hermanos, lo tenemos que ilustrar así. Cuando la Biblia dice que nacemos de nuevo, literalmente somos bebés espirituales, bebés inmaduros, sin conocimiento. Ahorita a un bebé no le podemos exigir respeto, no le podemos exigir prudencia, no le podemos exigir que no llore porque es un momento importante. Es un bebé. Pero conforme ese bebé va creciendo, se le tienen que inculcar valores, se le tiene que inculcar amor, se le tiene que inculcar respeto, se le tiene que inculcar pues toda la ética con la que tiene que manejarse en esta sociedad. Espiritualmente no es diferente, hermanos, no es diferente. Nacimos de nuevo, gloria a Dios, qué bueno, pero tenemos que crecer, desarrollarnos, madurar. ¿Y quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es el que nos forma? ¿Quién es el que nos dice por este camino es, por este no? ¿Quién es el que nos da esos valores, esa ética, esa moral con la que debemos de vivir? Es Dios a través de su palabra. Entonces esto era lo que le faltaba a la iglesia a la que le escribe Santiago.
Santiago les dice, sí, nacieron de nuevo, pero no se han formado correctamente. No se han formado. Recordemos que no teníamos en ese entonces, las enseñanzas eran por tradición oral, no había una Biblia, ¿verdad? La tradición era oral, es decir, lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, ellos lo empezaban a enseñar a sus propios discípulos, y eso era lo que se enseñaba en la iglesia primitiva. No había una Biblia, pero la doctrina de todos modos era clara. Todo el Nuevo Testamento, ¿qué es? Lo que Jesús enseñó. Toda la doctrina cristiana, ¿qué es? Lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos, y ahora Santiago estaba enseñando a esta iglesia. Ahora, estas personas eran cristianas, tenían fe y no faltaban a la iglesia, pero les faltaba instrucción, guía, alimento espiritual, porque no sabían ni siquiera orar. Y como lo vamos a ver en un momento, no sabían ni siquiera hacer una oración. Hermano, no te engañes, la vida cristiana no es nada más venir a la iglesia. La vida cristiana no es solo decir, yo sí creo en Diosito. La vida cristiana es una vida de obediencia y de sujeción a Dios y a su palabra. Es una vida de sacrificio, donde definitivamente vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar sueño. Hermanos, créeme que yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no es por enaltecerme, porque la gloria es para Dios, pero a mi esposa le consta que yo he estado bostezando, que yo he estado cansado después de un día de trabajo a la 1 de la mañana haciendo esta predicación para el domingo tener un mensaje que darte a ti. Cuesta, hermano. Cuesta, así como a ti te debe de costar. A lo mejor ustedes no son predicadores, pero les debe de costar oración, tiempo con Dios, búsqueda de la palabra, buscar, si estoy trabajando veo o escucho videos que me estén edificando, porque cuesta. Y la carne, dijimos en otro estudio, la carne va a decir, no, a mí no me gusta esto, pero hermanos, la carne tiene que estar sujeta al espíritu, y el espíritu necesita ser alimentado. Entonces no nos engañemos, es una vida de sacrificio, de sacrificar tiempo, de sacrificar sueño. A veces tenemos que sacrificar nuestro propio yo, ¿verdad? Porque tenemos gustos muy diferentes a lo que la Biblia nos dice que deberíamos de tener, y esto es a lo que se refiere Santiago cuando dice sus pasiones. Sus enemigos son sus pasiones, sus deseos, su propio yo, lo que ustedes anhelan humanamente. Eso es lo que los tiene en tanto conflicto. Tenemos que sacrificar tu carácter, las pasiones. Si tu única actividad cristiana, hermano, es escucharme a mí cada domingo y decir que tú crees en Dios, entonces no eres diferente al mundo, porque la vida cristiana va más allá de eso. Y dice Santiago, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Ni orar bien hacían estas personas. Y ya hemos predicado este tema, cómo debemos de orar. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros en oración? ¿Cuál es la forma correcta de una vida de oración? Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. No ores por riquezas, no ores por sueños personales, ora por lo que la palabra de Dios quiere para ti. Te doy un ejemplo. Santiago mismo nos dijo en el primer capítulo que pidieran sabiduría a Dios. ¿Por qué nos está recomendando que pidamos sabiduría a Dios? Porque Dios quiere, dentro de su voluntad, que nos manejemos con sabiduría de lo alto. Dios quiere, nos ha revelado en la Escritura, que seamos sabios. Desde el Antiguo Testamento con el rey Salomón podemos ver el valor tremendo que Dios le da a la sabiduría, ¿verdad? Y cuando un hombre pide sabiduría, está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Santiago dice con toda esa seguridad, porque Santiago en el primer capítulo, con toda seguridad, él dijo, pidan sabiduría y Dios se las va a dar. ¿Por qué? Porque Santiago confía, porque Santiago él supone que Dios va a responder. No, porque él sabe que Dios es fiel y sabe que Dios quiere que seamos nosotros personas sabias, que nos manejemos con sabiduría. Nunca olvides que orar de acuerdo a como Dios quiere que oremos no es esa moda basura de declaro, de decreto, de cancelo, de teatro por el norte y teatro por el sur. No. Orar correctamente es pedir, es clamar, es rogar, es bendecir, es exaltar a Dios y terminar diciendo lo que dijo Jesús: hágase tu voluntad. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Hermanos, cuando oremos, estemos seguros de que lo que estemos pidiendo a Dios esté dentro de su voluntad.
Desgraciadamente, hermanos, ahorita hay personas que van a hacer un asalto y se encomiendan a un montón de santos y le dicen a Dios: ay, Diosito, que me salga bien este robo, por favor. Ay, Diosito, que no me cache la policía. Ay, Diosito. Eso es orar en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nuestras oraciones tienen que estar conforme a la voluntad de Dios. Dios, por ejemplo, nos ha dicho que seamos amorosos entre nosotros, que nos amemos, que nos respetemos, que nos perdonemos las ofensas. Entonces eso tú lo tienes que tomar y decir: Señor, enséñame a perdonar, porque es tu voluntad que yo sepa perdonar. Señor, enséñame a amar a mis enemigos, porque es tu voluntad que yo ame a mis enemigos. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Señor, toma el control de mi negocio. Yo quiero que vaya de tal forma, pero que vaya como tú quieras que vaya, Señor, porque lo que tú quieres, eso es lo que me conviene, no lo que yo anhelo. Mis anhelos son estos y los pongo en tus manos, pero si tu respuesta es no, amén. Si yo me quiero comprar ese carro del año y tu respuesta es sí, gloria a tu nombre, pero si tu respuesta es no, también gloria a tu nombre, porque me conviene. Aunque no me guste, aunque no sea lo que yo humanamente he planificado, yo oro conforme a tu voluntad. Señor, yo deseo que mi familia sea salva. Señor, yo deseo que mi negocio prospere. Señor, yo deseo que mi economía vaya bien en mi casa, porque ahí depende mi esposa, mis hijos, mi familia. Señor, yo quiero tener una casa más bonita. Todas estas son cosas buenas, hermanos, pero tienen que terminar diciendo: pero que sea tu voluntad y no la mía. Y eso no lo hacía esta iglesia. Eso no lo hacía. ¿Cómo oraba? ¿Quién sabe? A lo mejor era de esos que se peleaban con el hermano y luego que iban a oración y le decían: Señor, llévatelo por favor, llévatelo porque no lo soporto. No, ¿tú quién eres para desearle la muerte a alguien? Eso es orar en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra labor es bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Bien, decir, hablar bien, desear el bien, desear todo lo mejor a cualquier persona, sea nuestro enemigo o sea nuestro familiar más querido. Entonces, estas personas no sabían orar conforme a la voluntad de Dios, y por eso Santiago les decía: pues sí oran, pero oran mal. Pues sí piden, pero no les llega lo que piden. ¿Por qué? Porque no saben pedir. No saben pedir. Aquí muchos se confunden, hermano. Tengan mucho cuidado si se topan predicadores o hermanos de estos de que dicen nada más hay que pedir, y es donde dicen: Señor, ¿dónde están? Hay un falso cristiano, Guillermo Maldonado, en las redes sociales diciendo: ¿dónde están mis millones, Señor? ¿Dónde están mis millones? Yo te pido mis millones porque yo quiero ser millonario, porque hay impíos, hijos del diablo, que son millonarios y yo no. ¿Por qué? No, se confundió totalmente. Es pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme, dice Santiago, a las pasiones. Porque nuestra pasión, ¿qué nos dice? Claro, nuestra pasión quiere el mejor carro, quiere la cuenta bancaria más gorda, entre más ceros mejor. Nuestra pasión nos dice: quiero la casa más grande, quiero material y cosas materiales. Y hay personas que no saben orar por cosas eternas. Hay personas que no saben orar por perdón, por amor, por el fruto del Espíritu: benignidad, bondad, templanza, amor, gozo, paz. No, hay personas que nada más saben orar para que les vaya bien en la lana. Hay personas que nada más saben orar por su cartera y no por su corazón. Hay personas que nada más saben orar por su carro y no por su familia. Hay personas que nada más saben orar por su negocio y no por su iglesia. Desgraciadamente hay personas así, ¿no? Y son personas que han creído en Cristo, pero que no saben pedir, que no se han alimentado con la palabra. Personas que nacieron de nuevo, pero que se han negado a crecer, que siguen como bebés. Y eso también es malo, como lo vamos a ver al final de este estudio. Y llegamos a la clave de este consejo: sujeta tus pasiones, sujeta tu carne, tus deseos que violan la ley de Dios. Porque Santiago dice que si no lo haces, tú eres amigo del mundo automáticamente, y por lo tanto, enemigo de Dios. Si tú eres amigo del mundo, tú eres enemigo de Dios. Aunque no faltes a la iglesia, aunque creas mucho en Dios, aunque cargues la Biblia a todos lados, si le haces más caso a tus pasiones, a tus deseos, a tus anhelos, estás adulterando contra Dios. El versículo 4 te lo voy a volver a leer, que dice: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Hermano, nuestra carne anhela excesos, vicios, fornicación, anhela mentir, anhela sentirse superior a otros, anhela fiesta, anhela drogas, anhela experimentación, anhela perversión, anhela desorden, anhela diversión, anhela una falsa, absurda y denigrante diversión. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto ahorita esas fiestas, por ejemplo, que están ahorita tan de moda, donde la temática es armas, drogas, toda esa basura de lo que México está harto, toda esa basura que está contaminando nuestro país, que ha mandado a miles y miles de personas al panteón? Le hacen ya ahorita pachanga porque es muy divertido vestirse de narcotraficante y jajaja, y vamos a ponernos hasta acá y enseñarles a los niños que la droga y las armas son algo súper divertido. Eso está pasando ahorita en el mundo. Eso está pasando ahorita. Hermano, no puedes satisfacer estos deseos y hacer la voluntad de Dios al mismo tiempo. Cuando eliges al mundo y sus tonterías, automáticamente estás adulterando en tu relación con Dios. Antes, hermano, antes las fiestas de los niños eran de personajes de caricatura. Ahorita ya no. Ahorita ya son de youtubers que se desnudan, que hablan espantoso. Ahorita tú ve a un kinder, a una primaria, y los niños de primario, de segundo, se le están mentando, están hablando horrible. ¿Por qué? Porque los padres se han hecho amigos del mundo y por lo tanto enemigos de Dios. Una tristeza, hermano, porque estamos hablando de niños, 5 años, 4 años, 6 años. Y tienen un vocabulario ya peor que cualquier vago. Es una tristeza. Hermanos, dice Santiago que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y Dios, le voy a decir algo, hermanos, Dios no está dispuesto a compartirnos con el mundo. O eres de Dios al 100% o eres del mundo al 100%. Dios no quiere porcentajes. Dios no te quiere a ratos. Dios no te quiere nada más los domingos. Dios no quiere nada más una parte de tu corazón. Dios quiere todo tuyo. Dios quiere todo de ti. Porque dice Santiago, el Espíritu que mora en vosotros. Le está hablando a creyentes, a personas que tenían al Espíritu Santo dentro. Les dice, el Espíritu que mora dentro de ustedes los anhela celosamente. Pero ustedes quieren un rato y un rato. Ustedes quieren satisfacer al mundo, pero también estar bien con Dios. Imposible, dice Santiago. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Punto. No hay términos medios. Es como cuando estudiamos la tibieza espiritual, ¿se acuerdan? O eres frío o eres caliente. La tibieza la vomitaré de mi boca, dice el Señor. Segundo consejo: sométanse a Dios y resistan al diablo. Este es uno de mis favoritos. Versículo 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí se derrumba la falsa doctrina de que tú puedes atar al diablo, de que tú puedes echarlo fuera, de que él te hace los mandados porque se lo ordenas con una supuesta autoridad. No, Santiago dice resiste. Santiago no dice ata al diablo, Santiago dice resiste. ¿Se acuerdan del primer estudio de esta carta, donde Santiago nos aconsejó soportar la tentación? Pues eso se complementa con sujetar nuestras pasiones. ¿Cómo resisto al diablo? Es la pregunta. ¿Cómo obedezco yo este consejo? Ignorando tus deseos carnales, ignorando la tentación, ignorando el mundo cuando te quiera convencer de vivir con desorden, con vicios, sin valores, dejando claro en tu mente y en tu corazón que lo más importante es Dios, que puedes divertirte, que puedes pasarla bien, que puedes tener amigos, que puedes tener momentos de diversión sanamente, sin hacer el ridículo, sin drogarte, sin perder el sentido, sin denigrarte, ni hacer lo que todo el mundo hace. Hoy las niñas, hermano, ni llegan a los 15 años cuando ya están encueradas en todas las redes sociales. Hoy ya no bailan, ya perrean las criaturas. Los niños solamente quieren pornografía, y los no tan niños también. Hoy el mundo, si no se droga, si no se ridiculiza, si no apuesta, si no fuma, si no fornica, no se divierte. Y a la carne le encanta eso, hermano. Pero a los hijos de Dios nos importa muy poco lo que quiera la carne. Lo que nos importa es lo que Dios quiere, y la carne que se aguante. Eso es resistir al diablo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y la carne me va a gritar, pero la carne se calla. Y aquí sí es donde tú puedes decir, en el nombre de Cristo te sujetas, carnita. Te sujetas porque yo voy a hacer lo que Dios quiere.
Yo no voy a engañar a mi esposa, yo no voy a engañar a mi esposo porque tú quieres, carne. Yo no voy a hacer eso porque eso es traicionar a mi Señor. Yo no voy a hacer el ridículo como lo hace todo mundo ahorita, encuerándome en redes sociales, haciendo todas esas payasadas que ahorita se hacen, porque eso agrada a la carne y agrada al mundo y por lo tanto no le agrada a mi Señor. Punto. Eso es resistir al diablo. Por eso muchos andan de casa en casa disquechando fuera demonios, hermanos, porque resistir al diablo no es fácil. Y prefieren andar jugando ahí a los cazafantasmas, decimos nosotros, en lugar de fajarse los pantalones y decirle al pecado no. Al diablo no se le ata, al diablo no se le desata, al diablo se le resiste, punto. Al diablo se le resiste. ¿Y cómo se le resiste? Diciendo no. Es como cuando un amigo llega y te dice, a ver, mira, probé esta droga, está bien buena. ¿Qué se le dice? No. Tu carne va a decir, a ver, yo sí quiero probar, quiero experimentar. Pero el espíritu, ese dominio propio que debes de tener, tiene que decir no. Eso es resistir al diablo. Y aquí está Ángel, como hijo mío. Aquí está Mateo, siendo todavía un niño. Eso van a tener que hacer a lo largo de su vida. Porque la juventud ya no es como la que fue de nosotros. A nosotros lo peor que nos podían tentar era con algún cigarro que nos topáramos por ahí tirado, ahí que haya algún tío, algún familiar ahí traía cajetillas y se nos antojaba ahí uno para ver qué sentía echar el humo por la boca. Ahorita ya es más grave, jóvenes. Ahorita ya es más grave. Y es labor de ustedes desde jóvenes, desde esa edad que tienen, resistir al diablo y decir no, gracias. Educadamente si quieren, ¿verdad? No, gracias. Adelante, provecho tú. Yo no. Tercer consejo. No murmures. Y aquí es donde tenemos que explicar algo muy importante. Versículos 11 y 12 dicen, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar? Y aquí, hermano, uno de los conceptos peores interpretados en la historia de la Biblia, el concepto de juzgar. Si se fijan, hermanos, si nosotros agarráramos los versículos que hablan de juzgar en la Biblia, sin interpretarlos, caeríamos en un tremendo problema. Y por eso es que hay muchas personas que dicen, la Biblia se contradice. Porque dice Jesús, no juzgáis para que no seáis juzgados. Pero luego Jesús mismo dice, juzgad, pero con justo juicio. Y luego después viene la ilustración, ¿verdad? De la viga y la paja, donde Jesús dice, primero saca la viga de tu ojo y luego ya podrás juzgar a tu hermano. Sí, entonces aquí lo que pasa es que todas las referencias que la Biblia hace de juzgar nos llevan a lo mismo. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Les voy a poner un ejemplo de lo que es murmurar y lo que es juzgar. En la última iglesia que mi esposa y yo estuvimos, nosotros de repente visitábamos, porque nos invitaban muchos hermanos, matrimonios, familias, vayan a mi casa y ay, hermano, es que usted predica muy bonito. Y a mi esposa también le decían, es que su predicación, hermana, y es que ustedes y esto, lo otro, vayan a nuestra casa. Y nosotros íbamos a visitar matrimonios, familias. Entonces, ¿qué pasaba? A nosotros nos daba mucha tristeza, hermano, y por eso de veces decíamos, no queremos visitar. ¿Por qué? Porque no era una visita de que, vamos a invitarlos a tomar un café, vamos a leer la escritura, vamos a platicar de doctrina. A mí eso me encanta, ¿verdad? A mí quien me invite, quien me diga, vamos a hablar de la Biblia, vamos a sacarnos dudas y todo, yo voy encantado de la vida. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que esas personas que a nosotros nos invitaban a sus casas, ¿saben qué era lo que querían hacer? Querían quejarse de sus líderes con nosotros. Querían quejarse de sus líderes. ¿Por qué? Porque Brice y yo pues siempre fuimos muy participativos, ¿verdad? Si veíamos algo mal lo decíamos, porque creemos que es nuestra obligación como cristianos ver a alguien que está en algún error, hacérselo saber. ¿Se acuerdan cómo era? Si un hermano peca contra ti, ve y dile, ¿verdad? En privado primero, después si no lleva testigos. Entonces nosotros respetando todo ese orden bíblico, íbamos a las casas y decíamos las cosas. Entonces cuando había juntas de liderazgo o algo así, pero nomás Brice y yo,
¿Por qué? Porque todas las demás personas veían los mismos errores que nosotros, porque la gente no es tonta, veían los mismos errores que nosotros, veían las mismas problemáticas o tenían inconformidades, pero se callaban y luego en su casa echaban todo el veneno. Eso es murmurar. Eso es murmurar. Cuando tú ves que un hermano está fallando y le dices a todo mundo, menos al hermano, eso es murmurar. Entonces de repente, hermanos, las cosas ahí, fíjense cómo ahorita cuando no están cimentados en la sana doctrina, ven las cosas al revés. Le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros, mi esposa y yo, por señalar el pecado, por señalar los errores doctrinales, se nos tachó de muchas cosas. Y las personas que estaban con una tremenda inconformidad, que en sus casas murmuraban porque llegaban inconformes a sus casas, y luego venía la vecina a tomar café y le decían, es que es que el otro, es que pasa esto, es que pasa el otro, y es que pasa aquello, y empezar a criticar y criticar y criticar. Eso es murmurar. Hoy tenemos iglesias cobardes, hermano, que ven claros errores en sus pastores, pero que no dicen nada. Allá en sus casas se quejan y le platican al vecino, al primo, al amigo, que su pastor no predica bien o que predica mentiras. En lugar de ir con el pastor, ser sincero y en un acto de honestidad, decir, pastor, hay algo que no me está gustando. Pastor, hay algo que creo que está mal. Pastor, creo que con amor y con respeto podemos tratar este tema. Hacerlo de otra manera, hermanos, es murmurar. Si yo cometo un error, si yo digo algo que a ustedes no les gusta y ustedes se molestan y en lugar de decírmelo, se van a tirarme a mí a sus casas, eso es murmurar. Esa es la murmuración. Y el término murmura de la ley y juzga la ley se refiere a aquellas personas que viven en desobediencia en todas las malas acciones que Santiago mencionó, como codicia, envidia, riñas, etc. Y aparte señalan con el dedo al hermano. Ese es el tipo de juicio que el Señor prohíbe. Y eso se llama hipocresía. Y ese es el juicio que Dios dice, ese sí no. Ese sí no. Si tú eres una persona que respeta a su esposa, tienes todo el derecho del mundo de irle a decir a un adúltero, estás adulterando, estás en pecado. Pero si tú estás cometiendo lo mismo, cállate la boca y ocúpate primero de tu situación. Ahí no juzgues. Entonces, ¿qué es lo que condena a Dios? ¿El juzgar? No. Lo que Dios condena es la hipocresía. El juzgar hipócritamente. Aquel que cree estar por encima de la ley de Dios, pero que critica a otros que también la violan. Ese tipo de hipocresía es lo que el Señor reprueba. Tal como la ilustración que repito, que Cristo usó de la paja y la viga. ¿Qué es lo que dice el Señor? Quita primero la viga de tu ojo y entonces ya estarás bien para juzgar a tu hermano. Pero primero quita la viga de tu ojo antes de que veas la paja de aquel, ¿verdad? Entonces lo que Jesús juzga es la hipocresía. La hipocresía. Entendamos, hermano, este concepto de juzgar, porque mucha gente lo ha manipulado para convertirlo en un pretexto para que nadie le diga nada. Cuando si alguien está fornicando, es nuestro deber cristiano decirle que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Y yo con este ejemplo, hermano, exactamente con este pecado, a mí me pasó, que yo le dije, es que tú eres cristiano, pero vives en fornicación, y vives en fornicación porque te da la gana. Así de simple le dije, porque te da la gana. No me juzgues, me respondía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es mi proceso, no me juzgues. Entonces, no, hermano, no, una persona que verdaderamente ama a las personas le señala su pecado. ¿Por qué? Porque sabe que van caminando al infierno y es nuestro deber cristiano decirle, por ahí no es. Pero tenemos que hacerlo estando nosotros primeramente con la viga quitada de nuestro ojo, ¿verdad? No hipócritamente. Hermanos, ya para terminar, último consejo, 4. No os gloriéis del día de mañana. Hermano, este punto es muy claro y es muy sencillo. El tiempo para cambiar es hoy. El tiempo para poner tu mirada en Cristo es hoy. El tiempo de pedir perdón si es que a alguien le has fallado es hoy. El tiempo de cambiar y de vivir en obediencia es hoy. ¿Sabes por qué? Porque Santiago nos está diciendo que el mañana no es seguro, que es un gran error decir mañana haremos esto o haremos aquello. ¿Por qué? Porque mañana no es seguro. Dice Santiago que nuestra vida, fíjense cómo es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida se nos puede acabar mañana a todos los que estamos aquí.
a todos los que estamos aquí. Toma estos consejos y ponlos en práctica, hermano, porque Santiago termina este capítulo diciéndonos lo siguiente, y ya con esto termino: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes que orar es bueno? ¿Sabes que perdonar es bueno? ¿Sabes que seguir los consejos de Santiago es bueno y no lo haces? Estás pecando. Estás pecando. Hermano, entonces tengamos cuidado con estos consejos. Conforme van avanzando los capítulos, Santiago cada vez nos habla más duro, ¿verdad? Cada vez nos habla más duro, pero es que esa es la forma. Esa es la forma en la que verdaderamente la palabra de Dios nos confronta. Esa es verdaderamente la forma en la que la palabra de Dios nos cambia. Hay una ilustración muy bonita que yo vi una vez, un video de cómo la palabra de Dios era un cincel y un martillo, y el Señor le hacía así a sus hijos, así, y los hijos así: me duele cada cincelazo, ¿verdad? Le dolía a la persona, le salían lágrimas, y a veces decía: ya. Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un cincelazo a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero si te duele, hermano, si te duele, eso significa que tienes al Espíritu Santo adentro. Eso significa que el Espíritu Santo está diciendo, si tú no lo dices con tu boca, el Espíritu Santo sí dice amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo que se está quejando es tu carne, son tus pasiones, son tus deseos, son tus anhelos, ¿verdad? Y eso es bueno. Entonces, hermanos, sígueme acompañando en este estudio de Santiago. La próxima semana vamos a terminar con el capítulo 5. Y no sé tú, pero al menos a mí, Santiago se ha convertido en una de mis cartas favoritas. ¿Por qué? Porque nos ha hablado verdaderamente como una persona que ama a su prójimo le debe de hablar. Amén. Claro y directo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar este servicio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos has hablado de una forma hermosa, Señor. Sabemos que esto proviene de ti y que no es voluntad humana. Por eso, aunque muchas cosas no nos gusten y nos confronten, Señor, lo tomamos con el corazón. Lo tomamos con nuestra mente y corazón porque sabemos que proviene de ti, proviene de tu palabra, Señor. Y si proviene de ti, es bueno para nuestra vida. Queremos abrazar, Señor, toda esta doctrina que hoy nos has estado enseñando, que hoy nos has hablado, Señor, a través de tu siervo, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nuevamente hemos sido edificados con la semilla de tu palabra, Señor. Gracias por este alimento, Señor, y te pedimos que no nos falte, Señor. Desarrolla hambre en nosotros, Señor. Pedimos conforme a tu voluntad, Señor, y sabemos que tú anhelas que te busquemos más y más a través de tu palabra, que tengamos hambre, Señor, de conocimiento de ti, de tu presencia, que sigamos creciendo, Señor, que no nos quedemos como bebés o como niños espirituales, que realmente maduremos como cristianos, como hijos tuyos, Señor, y por lo mismo te pedimos, te suplicamos y te rogamos que nos sigas hablando de esa manera clara y directa, Señor, para que nos confrontes, para que nos cambies, Señor, para que realmente nos retes, Señor, y nos lleves, Señor, a dar ese cambio que tú anhelas en todo tu pueblo, en tu cuerpo, en tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por tan grande bendición de tener aquí, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tan grande bendición, Señor, porque no hace más falta más que tu palabra y unos corazones dispuestos a escuchar, Señor, para que aquí esté tu iglesia, aquí esté este grupo de hijos tuyos, Señor, a los que tú no desamparas, a los que tú no abandonas en ningún momento. Pongo en tus manos a todas estas familias, pongo en tus manos a este par de jovencitos, pongo en tus manos a los matrimonios que están aquí presentes, pongo en tus manos a cada corazón, Señor, que hoy se ha dispuesto a venir a este hogar a escuchar tu bendita y santa palabra. Te agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.